Hola a todas y todos, vamos a continuar tratando de discernir un poco cuáles son estos desafíos que nos deja la revolución científica y que necesitamos abordar ahora en el siglo XXI. Para ello, entonces, vamos a mirar cuáles son estas realidades imaginadas. Vamos a movernos un poco hasta acá. Bien, vamos a ver estas realidades imaginadas que construimos y que nos sirvieron a partir de la revolución cognitiva para generar coherencia e integración entre sapiens. Pues bueno, esas realidades imaginadas en el siglo XX son unos relatos que entran en crisis, y esos relatos fundamentales están en el marco del relato fascista, del relato comunista y el relato liberal. Hacia 1938, el siglo XX nos tenía estos tres relatos vigentes, pero a 1968 ya el relato fascista se había desvirtuado completamente y el mundo quedaba cohesionado alrededor de los dos grandes relatos dominantes, el relato comunista y el relato liberal. Pero como todas y todos sabemos, en 1998 el relato liberal se convierte en hegemónico y se vuelve en el único relato real y cierto que asumimos en la historia. Este relato liberal, pues, está fundamentado en el principio de libertad, y la libertad es solamente posible a través de la reivindicación de los derechos humanos y en la perspectiva económica en una apuesta de mercado libre. Entonces tenemos el componente político, el componente social y el componente económico. Estos tres grandes componentes del relato liberal cobran fuerza en el escenario de la globalización después de 1998, que ya el relato liberal se vuelve en el relato hegemónico, y como buen relato hegemónico entonces busca expandirse, y esa expansión la logra a través de la globalización. Por tal razón, Fukuyama con mucho entusiasmo nos decía que habíamos llegado al fin de la historia, es decir, ya no había más revoluciones posibles, ya habíamos logrado lo máximo que se podía lograr, y daba al relato liberal como el rotundo ganador entre los relatos cohesionantes. Ahora bien, este relato liberal del siglo XXI, pues en los 20 años que hemos vivido este nuevo siglo, ha vivido más crisis que condiciones de tranquilidad. La zozobra ha sido el imperativo. La primera gran crisis que vivió iniciando el siglo XXI fue la crisis del 2008, la crisis financiera de 2008, y esta crisis financiera de 2008, que algunos han querido decir que fue rápidamente superada, y que en lo personal me atrevería a decir que no se superó en su totalidad, y que precisamente los hechos posteriores lo único que han indicado es que efectivamente todos esos conatos, todas esas discusiones, todos esos puntos de inflexión y de corte, pues se corresponden al que la situación crítica del 2008 no fue efectivamente superada. En el 2016, un año perverso en mi perspectiva particular frente a lo que ocurrió en nuestro planeta, el Brexit, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, la elección de Trump en la presidencia del imperio norteamericano, y bueno, el plebiscito con el no a la paz en Colombia, por mencionar tres de los hechos dramáticos e inesperados en el mundo y que ocurrieron en el 2016. Entonces, son solamente por mencionar algunos de los elementos que nos dan cuenta de que este relato hegemónico liberal propio del siglo XXI se encuentra en crisis. Y bueno, esa crisis que hoy en el 2016 teníamos esos tres eventos en tres lugares del territorio mundial: Europa, América del Norte y América del Sur, pues en el 2020 se expresan en la crisis sanitaria mundial, que no ha dejado territorio sin haberlo afectado. Y bien, entonces este relato liberal del siglo XXI se expresa en unas condiciones críticas como una visión liberal inalcanzable. Es decir, este tema de la libertad no parece ser alcanzable o aprehensible para todos los individuos ni para todos los países.
Y esto es explicable porque las élites privilegiadas pues se resisten a renunciar en términos de los privilegios que tradicionalmente han tenido. Estamos hablando de privilegios raciales, privilegios nacionales y privilegios de género, que son los tres grandes componentes de las discriminaciones vigentes y actuales del siglo XXI. Y bueno, esa liberalización y esa globalización ha mostrado que no es benéfica para todos los miembros de la población, en cambio que sí favorece los intereses de las minorías que se encuentran en las élites. Entonces, frente a todas estas circunstancias, nos vamos encontrando con una sensación de fatalidad y de desorientación. Y esa desorientación se acelera frente a un gran cambio que es propio de la revolución científica, que no se detiene, chicos y chicas, y que se expresa en lo que denominamos la disrupción tecnológica.